tenemos preparado para... vamos a tratar de rápidamente captar los temas y responder las preguntas que ha preparado. Ya he separado y he elegido la Academia Previ para poder así estar al tanto o más o menos orientarlos, ¿no? a los temas que la universidad ha solicitado y por lo cual también reforzar lo que ustedes ya han aprendido con una manera más de síntesis en los temas que se ha establecido para el día de hoy. Igualmente, vuelvo a saludarlos a todos, espero que todos estén muy bien. ¿Cómo están, muchachos? Felicito también que estén temprano ustedes el día de hoy repasando, siempre para alcanzar un objetivo, ¿no? Saben ustedes que el objetivo es que ingresemos a la universidad y en eso estamos nosotros dispuestos a darle todo lo que se pueda con tal de que logren ustedes sus metas. Muy bien, sin mayor preámbulo, igualmente vuelvo a saludar a todos. Vamos a compartir la pantalla para ingresar rápidamente al material que se les ha preparado el día de hoy. ¿Ok? Mis disculpas, de repente, ya sabía yo. Mis disculpas, la figura de la batería de mi laptop. Lo soluciono en un minuto, no se preocupen. A ver, antes de ello, por favor, me comunican, me pasan la voz, si es que se puede apreciar las diapositivas. Si no hay ningún problemita. ¿Sí? ¿Se ve? Excelente. Muy bien. Denme un segundito. Y listo. Ok. Ya. Muy bien. Ahora sí, preparados de una vez comenzamos. Vamos a establecer rápidamente el tema de nuestro curso, que es la economía. La economía, digamos, viene a ser la eh, introducción a todo lo que se desarrolla dentro de la materia que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de la definición y sobre todo una constante pregunta que viene en el examen de admisión que se establece en la división de la economía. Sobre todo qué es micro, qué es macro, qué es teoría económica, qué es lo que viene a ser la economía positiva, qué es lo que viene a ser la economía normativa. Puntos que siempre constantemente la universidad basa sus preguntas para poder nosotros estar al tanto y así responderlas de la mejor manera. ¿Ok? Si hablamos nosotros de economía, debemos utilizar claramente los conceptos que tengamos. Por lo cual, el primer personaje que utiliza el término de economía viene a ser Jenofonte, ¿no? Jenofonte es un pensador, un militar, político y filósofo griego. En el siglo, en Grecia se origina esta noción de la economía a promediar los 362 años antes de Cristo, ¿no? Él tiene una obra que se llama El Económico, Tratado de Economos, y en donde establece aportes muy importantes para esta ciencia, que viene a ser la buena administración, que es un trabajo productivo, las capacidades humanas, donde nos habla de las habilidades y destrezas de los seres que trabajan la tierra y la generación de riqueza, que es la satisfacción de necesidades. Punto muy interesante, satisfacción de necesidades. Entonces el hombre tiene que hacer algo para obtener lo que desea. Capacidades humanas, las habilidades y destrezas, en la cual voy a clasificar a las personas para generar mayor producción. Y buena administración, un trabajo productivo, establecer los procesos para que las personas puedan generar mayor actividad a la hora de establecer una producción. Entonces, aunque tú no te lo creas, estos van a ser lineamientos que van a establecer ya las bases y conceptos para una nueva ciencia. Es ahí donde surge otro pensador, ¿no? ¿Y quién es ese pensador? El pensador es el gran Aristóteles, que establece ya conceptos más avanzados de análisis en la cual va a establecer puntos elementales como el valor de uso, el valor de cambio, el dinero y el desarrollo de la riqueza, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que Aristóteles ya toma una mayor conceptualización de las ideas que estableció Jenofonte, ¿no? Por eso que al primer personaje que utiliza el término economos es Jenofonte, pero el primer analítico económico o padre de la economía precientífica es el gran Aristóteles. Y es ahí donde establecemos la etimología del término economía. ¿Por qué? Porque economía viene de dos voces. Oikos, que viene a ser el término establecido para casa, y nomos, que viene a ser el término que se relaciona con la administración. Por lo cual, oikonomos, que es el término que da origen a la palabra economía, deriva de dos voces griegas llamadas casa y administración. Entonces, cuando utilizamos la conceptualización, denominamos que economía o oikonomos viene a ser
la administración de la casa, como el estudio de las raíces de este término. ¿Ok? El primer analítico de la economía viene a ser el gran Aristóteles. ¿Ok? Pero, sin embargo, la pregunta que nos puede hacer la universidad es, ¿quién es el padre de la economía? Y la respuesta que tiene que ser, muchachos, de arranque. Si dicen padre de la economía, no te dicen precientífica, no te dicen quién es el primer analítico, si te dicen rápidamente padre de la economía, es el gran Adam Smith. Adam Smith, ¿por qué motivo? Porque ya se desarrolla un aspecto ya científico, ¿no? Para el análisis de esta economía. Por eso que Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna o el padre de la economía científica. Este personaje nació en Escocia en el año 1723. Es autor de una obra por la cual se considera el padre de la economía. ¿Cuál es? La riqueza de las naciones, ¿no? La riqueza de las naciones viene a ser su obra, escrita en el año 1776. Vuelvo a repetir, en el año 1776, Adam Smith publica la obra La riqueza de las naciones, que es lo más importante, que nos habla que la riqueza de un pueblo o de una persona se basa en ¿qué? A ver, ¿quién me lo puede decir rápidamente? Personas que están en línea ahí estudiando constantemente con nosotros. ¿Cuál es la base de la riqueza para Adam Smith? Padre de la economía. A ver. Rápidamente, si por ahí todavía están ahí reaccionando algunos, claro, podría ser el ahorro, no tanto. La base de la riqueza para Adam Smith es el trabajo. Mira la idea que nos dice Adam Smith. Si el trabajo es la base de la riqueza de un pueblo, entonces tenemos que hacer mayor producción, mayor productividad en base al trabajo. Y para que una persona produzca más, ¿qué tiene que hacer? Especializarse. Por eso que Adam Smith comienza a establecer los puntos de la división de ¿qué? De la división del trabajo. Hay que dividir el trabajo para que la persona se especialice en un punto y por lo cual pueda ¿qué? Producir más. ¿No? Por eso que él lanza teorías como las habilidades absolutas. Un pueblo tiene que producir más lo que le cueste menos producir y comprar de otro país lo que le cueste más producir. Interesantes puntos de Adam Smith. Pero también Adam Smith es padre, ¿no? De la economía y asimismo autor de una obra que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. Que una universidad hace un buen tiempo preguntó por esta obra, ¿no? Esta obra de Teoría de los Sentimientos Morales es una de las bases anterior a la de La riqueza de las naciones, donde Adam Smith difunde sus ideas sobre ¿qué? Sobre una fuerza que se establece en el mercado y es la cual la controla, ¿no? Que después también lo va a fundamentar un poco en La riqueza de las naciones. ¿Cuál será esa fuerza? Ese regulador del mercado, que no es el Estado. Porque acuérdate tú que Adam Smith es un liberal, excelente, muy bien, por ahí el alumno Sergio me dice, profe, es la mano invisible. Entonces, la obra que nos habla de la fuerza de la mano invisible es la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué? Porque esa mano invisible viene a ser ni más ni menos que el interés de parte del comprador y también el interés de parte del consumidor, ¿no? Son dos sentimientos diferentes, en donde ellos establecen, por lo cual un comprador quiere que, siempre qué cosa quiere un comprador, señores. Un comprador va a desear que las cosas que compre estén más cómodas, comprar a más buen precio, mayor cantidad. Mientras que un vendedor va a querer qué cosa, vender menos cantidad a un mayor precio. Entonces ahí hay dos fuerzas, lo que después se establece como la oferta y la demanda. Muy bien. Adam Smith, padre de la economía, un gran pensador que establece, digamos, los lineamientos para el desarrollo de análisis de esta hermosa ciencia. En definición, la economía que viene a ser una ciencia. Si te preguntan a ti qué tipo de ciencia es, rápidamente decimos nosotros, profe, es una ciencia una ciencia social. No, pero en este caso la ciencia económica es la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos, ¿no? Entonces la economía es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en una sociedad. Y como el hombre vive en una sociedad y como satisface sus necesidades de las diferentes personas, se establece que es una ciencia social. Mejor dicho, la economía es una ciencia social que estudia el modo en que las sociedades utilizan sus recursos escasos en la producción de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Entonces, vamos a establecer nosotros que la economía
va a establecer como un punto de análisis y de administrar, sobre todo los recursos limitados, frente a las grandes necesidades ilimitadas que tiene una sociedad. ¿Ok? Ahí se basa la economía. Hoy hay gente que no tiene trabajo, la economía va a buscar alineamientos y leyes para que todas las personas puedan tener un ingreso económico. ¿Me dejó entender? O tengan la facilidad de poder conseguir un puesto laboral. Entonces la economía es esa ciencia que trata de administrar los recursos de una sociedad para que la mayor parte de las personas puedan satisfacer, ¿qué cosa? Sus necesidades. Y ahí la importancia del ministro de qué, hijo. ¿Cuál es uno de los ministros más importantes que tenemos en las carteras ministeriales de nuestro país? A ver, ¿quién me lo dice? ¿El ministro de qué? Claro, el ministro de Economía. ¿Por qué motivo? A ver, Yarek, ¿por qué motivo, Sergio, que están participando constantemente el día de hoy? Porque él va a establecer la administración de qué? De los recursos que tiene nuestro país de una manera eficiente, poder distribuirlo de manera adecuada. ¿Para quién? Para todos los peruanos en base a las necesidades que tenemos. ¿Me dejó entender? Por eso que la economía en nuestro país como Estado, perdón, el gobierno tiene que administrarse adecuadamente. ¿Ok? Muy bien, interesantes puntos. Espero que todos estén conmigo en los lineamientos. Recordemos, estamos hablando del primer analítico de economía que fue el gran Aristóteles, la etimología de la palabra economía y asimismo el padre de la economía. Y estamos analizando rápidamente el concepto de economía. Pero la economía tiene un gran problema. ¿Y cuál es el gran problema que tiene la economía? ¿Quién me dice cuál es el problema de la economía, señores? A ver, rápidamente, el gran problema económico. ¿Por qué la economía tiene problemas, profe? Como que todo da problemas, ¿no? Entonces podemos decir rápidamente, señores, señorita, que está hoy día en la mañana, claro, Cristina me dice, profe, los recursos limitados, por ahí me dicen también, Franklin, la inflación, profe. Entonces vamos a ver que hay una figura que genera problemas, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el término para establecer rápidamente si te viene esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran problema que tiene la economía? La respuesta, ¿cuál sería? El problema económico surge ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque las necesidades de la sociedad siempre son ¿qué? ¿Cómo pueden ser las necesidades que tiene una sociedad? Son las necesidades de una sociedad. ¿Cómo son las necesidades que tenemos nosotros como país, como sociedad, como barrio? Son ilimitadas. Siempre vamos a requerir educación, salud, vamos a requerir seguridad, vamos a requerir saneamiento. Entonces, las necesidades van a ser ilimitadas. Mientras que los recursos, como dice por ahí su compañero Sergio, ¿no? Mientras que los recursos, ¿cómo van a ser? Los recursos van a ser limitados, ¿no? Limitados. Entonces, los recursos de que disponemos para la satisfacción de estas necesidades van a tener una limitación, ¿no? Entonces, hay un gran conflicto ahí, como vemos en la imagen que se están apreciando. Si tengo necesidades ilimitadas y recursos limitados, se va a generar un problema. ¿Y cuál es ese gran problema? Ese gran problema viene a ser la escasez. La escasez. Entonces, el problema económico, realmente, ¿cuál viene a ser? El problema de la el problema de la escasez. ¿Ok? Entonces, profe, las necesidades, sí me recuerdo, son sensaciones de carencia, pero los recursos, ¿qué vienen a ser los recursos? ¿No? Principalmente para tomar una idea, ya que estamos en una clase de repaso, los recursos de la sociedad principalmente se establecen de tres tipos. Los recursos naturales, que viene a ser, para que usted vaya tomando idea, el factor, ¿qué tipo de factor sería? El factor tierra. Los recursos humanos, ¿qué tipo de factor sería, señores? Si la naturaleza es el factor tierra, el recurso humano, ¿qué sería? El factor, a ver si el recurso natural es el factor tierra, el recurso humano, ¿qué factor sería? ¿Qué puede brindar el ser humano para generar algo? Muy bien, señorita Vanessa. Sería el factor trabajo, profe, me dice. Franklin me dice la mano de obra que se relaciona con el trabajo. Excelente, muy bien, muy bien. Y el recurso de capital, denominado también, ustedes lo saben, factor capital. Entonces, estos son los recursos que cuenta una sociedad.
que son limitados por la capacidad tecnológica, por la capacidad de producción que tiene el ser humano, por la capacidad de los recursos que podemos contar. Pero las necesidades de una sociedad son ilimitadas. Ante ello, se genera el gran problema de ¿qué, señores? Como lo pueden apreciar en su pantalla, el gran problema de la escasez. ¿Ok? Este problema de la escasez, ¿no? Es por qué motivo o razón se genera, porque no hay suficientes recursos para producir todo lo que nos gustaría, claro, todo lo que nos gustaría para la satisfacción de las necesidades de una población. Entonces tenemos que analizar qué producir o qué no producir. Ante estas circunstancias se genera otro gran problema. ¿Y cuál es el problema que te brinda la escasez? Acá está. ¿Qué implica? La necesidad de qué? La necesidad de elegir, ¿no? O el gran problema de la elección. ¿Qué supone renunciar a otras opciones que comporta un coste de oportunidad, que es lo peculiar de la actividad económica? ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene este conflicto todos los días? Imagínate, tu mamá lleva ahora al mercado 30 soles. Te pregunto, ¿con 30 soles qué hará tu mamá en el mercado? Va a tener que analizar los recursos, los productos y tomar qué cosa, una elección. ¿Qué sucede si hoy día tu mamá llega en la mañana al mercado y ve que el pollo se ha disparado en sus precios? ¿Se irá a comprar pollo o cambiará la opción del menú? Yo creo que rápidamente tu mamá que va a decir, no, hoy día no vamos a comer pollo, vamos a cambiar la opción de menú. Y busca otro producto para satisfacer el pollo, ¿sí o no? Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, como lo establece ahí Ariana y Vanesita que están en línea. Ante estas circunstancias tengo que buscar yo con qué poder satisfacer la necesidad de la alimentación de mi familia con otro qué, con otro bien, para que mi recurso sea mayor, tenga mayor alcance. La figura es que hay que suplantar, hay que reemplazar el bien con el que yo iba a satisfacer la necesidad, con la finalidad de que cubra también la nutrición, la alimentación y el sabor que deseo hacer el día de hoy para la comida de mi familia. Entonces, ese es el gran problema que nos genera la escasez. ¿Qué viene a ser la escasez? Es cuando las necesidades son menores a qué. Son mayores son mayores a los recursos. A ver, vamos a ver acá algo muy importante. Tú ya acabaste el colegio, por lo cual tienes muchas necesidades. Entre ellas es estudiar, trabajar, viajar, practicar un deporte, ¿no? Etcétera. Papá, quiere estudiar. Papá, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar para que nadie me diga nada. Papá, yo quiero ser youtuber viajero, misio pero viajero. Papá, ¿sabes qué? Yo creo que tengo condiciones. Quiero practicar deporte, quiero ir al gimnasio, verme bien, etcétera. Mira, estas son las necesidades ilimitadas que puede tener un joven o una señorita saliendo del colegio. Pero debemos recordar lo siguiente. ¿Tu papá te podrá dar la satisfacción de todas estas necesidades? Tendrías que pensarlo. ¿Por qué motivo? Porque tú tienes que satisfacer tus necesidades de acuerdo a qué? A los recursos con los que tú cuentes. ¿Y cómo son tus recursos? Limitados. Principalmente, ¿cuál es el recurso más limitado y lo que tú tienes que aprovechar? Sobre todo el tiempo. Por eso dicen que el tiempo es oro. Ahí también tenemos el dinero para poder establecer cualquier satisfacción de necesidad. A ver, si tú vas a tu papá y le dices, papá, quiero estudiar, quiero trabajar, y dices, no, bueno, puedes trabajar. Quiero viajar, profe. Quiero practicar un deporte. Yo te pregunto, de todas estas necesidades que tú tienes, ¿cuál será, digamos, la más importante para establecer una mejora en tu futuro? ¿Mm? Entonces, para tus padres, para tu familia, sería que tú estudies. Ante ello, el tiempo y el dinero va a ir enfocado, ¿no? Una parte del ingreso de la familia va a ir enfocado a una prioridad que hay, ¿no? En tu persona, que puede ser que estudiar. Vamos a imaginar que eres un alumno de la Academia Previ, por lo cual la prioridad de esta figura de necesidades que tú presentes es estudiar. Pero a ti te gustaría de repente trabajar para tener tus propios ingresos, de repente sería viajar o practicar otro deporte, ¿no? A ti te encanta practicar deporte, por lo consecuente es lo que tú deseas.
pero sin embargo, tú sabes que hay una prioridad. Y tu papá dice, ¿sabes qué, hijo? Si te doy dinero, es para que tú puedas estudiar. Y dedica tu tiempo a estudiar, porque mientras que estás ahorita en la academia, a previa, estudiando, no puedes realizar otras funciones. Ante estas circunstancias aparece la prioridad. ¿Y qué es una prioridad? Lo que a mí me va a brindar mayor beneficio. ¿Me dejo entender? A ver, yo te pregunto, he cobrado 150 soles el fin de semana. Tengo en mi casa a mi esposa y mis hijos que me están esperando que lleve ese ingreso para cubrir los gastos de alimentación, los servicios. Pero a la par, mi amigo me ha dicho que saliendo va a haber una apoyada, donde van a estar los amigos, va a haber un pequeño brindis y todo. Yo te pregunto, ¿qué decido? ¿Qué decido? ¿Ir a mi casa o irme a la apoyada? Ah, pues una pregunta hasta de nivel de eco, ¿no? Claro, uno va a desear la familia, ¿no? Pero, ¿dónde le gustaría estar a usted? ¿O dónde le gustaría estar a tu profe? ¿Dónde me encantaría estar ahí, el sábado en la noche, bailando con los amigos, disfrutando unas cervecitas? Claro, en la apoyada. Pero, sin embargo, ¿tengo qué cosa? Dilo, dilo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tendría yo en mi mente, en mi ser? Prioridades. ¿Qué vienen a ser las prioridades? Cubrir las necesidades de alimentación, cubrir las necesidades de qué? De los servicios para mi familia, para que podamos estar tranquilos durante la semana. Entonces, ahí es donde aparece, ¿qué cosa? La figura de la elección. ¿En base a qué? A las prioridades. Pero como a mí me gustaría estar en esa apoyada, bailando, disfrutando con las amistades, pero estoy caminando a mi casa, estoy sacrificando algo. ¿Y cómo se llama lo que tú sacrificas o dejas de lado, lo que a ti te gustaría hacer, pero sin embargo lo dejas de lado por una prioridad? ¿Cómo se denomina eso? A eso, profesor, es un costo. Y a eso se le llama el famoso coste de qué? De oportunidad. ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? Pero dejas de lado porque tienes qué cosa, señorita caballero? Tiene una prioridad, ¿no? Es por ese motivo, ¿no? Que si tu mamá dice algún día por ahí, ¿no? Ay, yo iba a ser enfermera, hijo. Y tú la miras y dices, mamá, ¿y por qué no fuiste? Vas a ver que te va a mirar con una cara de sensación de ira, cólera y amor, ¿no? Ay, hijito, si te contara por qué no seguí mi carrera de enfermera. Y de repente fue porque apareciste tú en su camino y entonces cambiaron qué cosa. ¿Qué pudo ser? ¿Cambiaron qué? Cambiaron las prioridades y por lo cual ya tuvo que dedicarse de repente a criar al nene o a trabajar para poder alimentar a su familia. Entonces, siempre van a aparecer prioridades y en base a ello se tiene que elegir qué es lo que se va en qué se va a destinar los recursos limitados que tenemos. ¿Ok? Claro, excelente. Claro, si tienes el recurso, no hay ningún problema. Pero si no hay recursos, tienes que tomar en cuenta dilo tú, las prioridades. Profe, entonces cada vez voy eligiendo. Claro. Ejemplo, ¿no? Tú vas a un centro comercial y a ti te han gustado unas zapatillas Nike, pero cuando vas al centro comercial te das cuenta que las zapatillas Nike están 600 soles, hay unas zapatillas Puma de 400 soles y hay una Reebok de 200 soles. Y tú solamente tienes ahorrado 600 soles. Yo te pregunto, ¿qué compraría usted? ¿Ah? Algunos comprarían lo más cómodo, otros comprarían lo que esté en el medio de valor del precio. Otros se dejarían seguir por sus impulsos, como ahora por el marketing, y comprarían el producto más caro, no utilizando adecuadamente su recurso, porque una persona diría, no, ¿sabes qué? Compro algo más cómodo y me sobra dinero, puedo comprar otras cosas más, ¿no? Pero ya depende de las personas del día de hoy y sobre todo de su actividad de consumismo que se ha desarrollado en la sociedad. Asimismo, eh, hay situaciones donde los bienes con que contamos no son suficientes para satisfacer innumerables necesidades humanas. ¿A qué nos referimos esto? A la escasez. Recuerden ustedes que la escasez es muy diferente a la pobreza. Recuerden ustedes que podemos ser un país muy rico, pero tenemos escasez de algunos recursos. Entonces la escasez es la falta o la carencia de recursos.
¿ok? Muy diferente a la pobreza. Recuerda también que la economía es la ciencia de la elección. Fíjate tú, una pregunta que pueda venir para ustedes, caballeros, señoritas. La economía se le conoce también como la famosa ciencia de ¿qué? La ciencia de la elección, que viene a ser la ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que las personas vivimos en sociedad. Y otra consulta que nos puede hacer la universidad, vamos a despejar esta duda esta mañana, es cuál es el objeto o campo de estudio de la economía. Y ahí rápidamente podemos decir que abarca los problemas relacionados con ¿qué? Con la producción y distribución de bienes y servicios, destinados a la satisfacción de bienes y servicios, ¿no? A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Principalmente lo que el hombre pueda desarrollar o realizar, ¿no? Para establecer la satisfacción de sus necesidades. Pregunta, ¿por qué usted desea realizar alguna profesión? A ver, ¿por qué quiere ser ingeniero? ¿Por qué quiere ser médico? O de repente, ¿por qué se levanta todas las mañanas y abre sus negocios? ¿Por qué motivo? Muy bien, señorita Cristina, muchas gracias. Acá la señorita Cristina Rosas me dice, profe, es para generar ingresos. Y es verdad, ustedes están estudiando para alcanzar un objetivo que viene a ser ingresar a la universidad para ser profesionales, pero ¿por qué motivo? Otro sencillo por amor a la economía, claro. ¿Pero por qué motivo? Porque ustedes más o menos han analizado qué carrera va acorde con su desarrollo de conocimientos, pero también analizan cuántos le pagan a cada profesión y en base a ello tener en un futuro un ingreso económico rentable para satisfacer sus necesidades. Es por eso que algunas universidades utilizan el marketing de ven para ser profesional con nosotros y alcanza tus objetivos y tus metas. Y al final se ve la persona graduada con su carro, con sus ingresos y todo, bien feliz. O sea, tener una profesión va a llevar a que tengas un buen trabajo, con un buen salario. ¿Y por qué motivo? Porque con eso vas a cubrir ¿qué cosa? La satisfacción de tus necesidades. Entonces, el ser humano realiza todo tipo de actividades económicas, que viene a ser la vida económica del hombre, para satisfacer sus necesidades. ¿Con qué? Con bienes y servicios, ¿no? Con bienes y servicios. Y es ahí donde muchas personas encuentran esas actividades económicas, no solamente en el estudio, sino en cualquier función o cualquier trabajo que desarrollan en la sociedad. Algunos pueden vender cosas, otros pueden realizar servicios, otros pueden generar producción, etc. Lo importante es que el hombre realice algo para satisfacer necesidades, ¿no? Hoy en día vemos nosotros que mayormente el mercado laboral en nuestro país, ¿cómo es? ¿Es formal o informal? Pregunta para ustedes. ¿La informalidad se ha incrementado o se ha reducido en nuestro país? La respuesta, ¿cuál sería? Profe, la informalidad se ha elevado en estas últimas fechas, ¿no? Muy bien, Ariana. Se ha incrementado totalmente. Pero en esa informalidad, las personas ¿qué pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar? Un ingreso económico, que es el objetivo alcanzar, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades. ¿Me dejó entender? De los bienes y servicios. Entonces, en esa informalidad también la economía tendría que entrar a tallar y establecer, digamos, lineamientos, porque son actividades económicas. Recordemos nosotros que para poder satisfacer la necesidad requerimos de bienes y servicios. ¿Y esos bienes y servicios de dónde se establecen? En la producción. Habiendo producción, se va a desarrollar la circulación y la distribución, y todo esto está enfocado ¿en qué? En el consumo de las personas. Y es ahí donde el hombre entra a tallar en la producción, en la circulación, en la distribución, porque todo eso está enfocado en el consumo de las personas. Entonces, para que la persona pueda consumir, tenemos que desarrollar una actividad muy importante. ¿Cuál sería? La producción. ¿Y qué vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? ¿O cómo vamos a producir? ¿Quién responderá a esos lineamientos? La la ciencia económica. Entonces, para un mejor estudio de la economía, hay que hacer una división, un análisis realmente importante para poder establecer lineamientos claros a la hora de solucionar los problemas. Y entonces la economía se divide en dos ramas. La economía positiva,
y la economía normativa. Son lineamientos establecidos por el padre de John Maynard Keynes, que estableció esta división de economía, ¿no? John Keynes también. Y en la economía se establece lo siguiente: lo que es y lo que debería ser. Hay que hacer un análisis de lo que es y lo que debería ser. Puntos clave para establecer así la división de la economía a través de un carácter ya científico, ¿no? Entonces, establecemos lo que es la economía positiva, que se relaciona con lo que es, mejor dicho, de un aspecto real, concreto, sin ningún tipo de juicio. La economía positiva se va a dividir en lo que viene a ser la economía descriptiva, va a describir la realidad económica. Esa base de la realidad va a ser importante para analizar el motivo, razón, circunstancias de cómo están las cosas y qué soluciones les puedo dar. Y entonces, ¿quién analiza? ¿Quién comprueba? ¿Quién da ideas? El teórico. Y entonces ahí aparece la teoría económica. Veo yo la realidad, la pobreza, la gente que no tiene ingresos, el avance de la informalidad, el desempleo. Eso es la economía descriptiva. ¿Voy a darle a quién? Voy a darle todos estos datos a las personas que están estudiando, que están analizando, que van a ver el camino de la solución para un país. ¿Y eso dónde se basa? En la teoría económica. Y la teoría económica desarrolla bajo dos lineamientos: bajo el lineamiento microeconómico y bajo el lineamiento macroeconómico. Entonces la teoría económica se divide en dos: en microeconomía y macroeconomía. Y acaba el resaltar este punto. Por favor, señores, por favor, señorita de APREVI, usted no puede no puede tener estas dudas en el examen. Cuando te dicen, la economía se divide en economía positiva y economía normativa. Y te preguntan, ¿la teoría económica se divide en? No me va a decir usted economía positiva ni economía normativa. Su respuesta, ¿cuál va a ser? En la microeconomía y en la macroeconomía. Recuerden, una es la división de la ciencia económica y otra viene a ser la división de la teoría económica. ¿Ok? La ciencia económica se divide en economía positiva y economía normativa, mientras que la teoría económica se divide en la microeconomía y macroeconomía. Y la teoría económica es parte de la economía positiva. ¿Ok? Entonces, para tener claro estos puntos. Profe, microeconomía, sí, es de los famosos agentes económicos, un estudio individualizado del mercado, y la macroeconomía es de los agregados económicos de manera generalizada. ¿Ok? Entonces ya, cuando tengo yo, ejemplo, yo tengo ya las soluciones, he visto cómo ha sido el problema, ya tengo la solución, ¿qué tengo que hacer con esa solución? Lo tengo en un documento, lo tengo en un libro, lo tengo en un ensayo. ¿Qué tengo que hacer con esa solución? Dígame, caballero, señorita, esta mañana, ¿tengo que ponerlo en qué? Tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Tengo que ponerlo en práctica, tengo que hacerlo realidad. Entonces, ahí ya comienza a establecerse las ideas de la economía normativa. ¿Y qué me dice la economía normativa? Lo que debería ser, los puntos de solución, los lineamientos para alcanzar los objetivos. Y es ahí donde la economía normativa se basa, tomando los análisis y desarrollados por la teoría económica, en difundir sus políticas económicas, que no viene a ser otra cosa más que poner en práctica lo desarrollado por la teoría económica. Las políticas económicas, ¿quién las lidera? ¿Quién las genera? ¿Quién las establece? Díganme, en nuestro país, ¿quién establece políticas económicas? Pregunta de examen de admisión. ¿Quién establece las políticas económicas en un país? A, el ministro. B, el presidente. C, el Estado. D, el gobierno. ¿Cuál sería? Estado, gobierno, ministro, presidente. El presidente viene tal vez con sus ideas de campaña, ¿no? El alineamiento de lo que va a hacer, la solución, lo que debería ser. Pero en realidad el que difunde todo esto es como el gobierno. El gobierno que está durante un periodo de tiempo y ha sido pobla por la población. Y parte de ese gobierno viene a ser el ministro y el presidente. De una manera general se dice el gobierno, no el Estado.
Por eso que ya cuando entremos en un repaso así, full de cívica, vamos a hablar la diferencia entre lo que viene a ser gobierno y lo que viene a ser Estado. El Estado es la institución, el gobierno, grupo de personas que dirige el Estado por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de la división de la economía como economía positiva y economía normativa. Vamos rápidamente a difundir mayor puntos en este tema. Cuando hablamos de la economía positiva, señores, señoritas que están esta mañana, vamos a ver que la economía positiva describe la realidad tal como es, sin juicios de valor o consideraciones morales. Mejor dicho, es lo que es. Profe, en Puno hay personas con desnutrición, y también en Lima, y también en el norte, y también en la parte oriental de nuestro país. Es la realidad. No hay actividad productiva, hay desarrollo de informalidad, de producción ilegal, etc. Entonces ahí vamos a ver una reacción de causa-efecto y se establecen afirmaciones. Por ese motivo, la economía positiva es lo que toma todos los lineamientos sin ningún juicio de valor. ¿Ok? Por esas circunstancias tenemos la economía descriptiva, que se establece base la observación, que viene a ser la recolección de datos e información, ¿no? Recolección de datos e información, cómo está la situación económica, para que así también se dé una descripción. ¿En base de qué? En base de encuestas, en base de análisis de precios, en base de cuestionarios, etc. Y en el Perú, la institución encargada de toda esta información en base a la estadística es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ok? Cuando ya se tiene toda la información, esa información recolectada pasa a la teoría económica, que se apoya en la información propiciada por la economía descriptiva, donde se van a establecer conjuntos de principios, modelos, leyes y teorías que van a describir la realidad económica, la van a explicar por qué motivo se genera y van a predecir cuál va a ser la solución de los problemas. ¿Ok? Y para tener un enfoque claro de las circunstancias económicas de un país, se va a dividir la teoría económica en dos lineamientos, en el lineamiento macroeconómico y microeconómico. El punto macroeconómico va a haber una perspectiva general, global, y va a evaluar la producción total de un país o una población estudiando actores económicos globales. Es por eso que cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de variables como el Producto Bruto Interno, que es lo más importante para medir el crecimiento económico del país, una tasa de desempleo o un nivel de interés, o también la inflación de nuestro país. Estamos hablando de manera general, pero también tenemos que analizar desde un aspecto microeconómico, desde un aspecto de la teoría de los precios, de la perspectiva individual, donde se va a evaluar la producción individual de una empresa, de la creación del precio a través de la oferta y la demanda en parte del consumidor y el productor. ¿Por qué? Porque la microeconomía no estudia los actores económicos globales, sino va a estudiar los actores económicos concretos. Y es ahí donde vamos a estudiar y analizar las variables que analiza la oferta y la demanda, el precio de un producto y el ahorro familiar. A ver, si yo te digo, ¿no? María no consigue trabajo en el sector textil, ¿será microeconómico o macroeconómico ese problema? La respuesta, ¿cuál sería, señores? Micro o macro. María no consigue trabajo en el sector textil. Sería microeconómico. A ver, si yo te digo, en el sector calzado, en el Perú, en el sector calzado, se ha visto reducido el 30% de los puestos de trabajo. ¿Será microeconómico o macroeconómico? A ver, ¿micro o macro? En el sector calzado, estoy diciendo, ¿ah? Sector calzado, no estoy diciendo en la producción del Perú. Si es un sector nada más, ¿qué será? ¿Micro o macro? Claro, es microeconómico. Es una producción. Si yo te dijera, el desempleo en el Perú se ha incrementado en un 3%, ¿ahí qué sería? ¿Micro o macro? Macroeconómico, ¿no? El desempleo latinoamericano se ha visto afectado por los problemas sociales, elevándose el desempleo en toda la región de Latinoamérica en un 5%. Micro o macro, de arranque. Macroeconómico, ¿no? Claro, el incremento de la producción de frutas
como la manzana en el Perú se ha visto elevado en un 2%. Micro o macro. Micro o macro, la producción de manzana. ¿Ah? Si es solamente una fruta, es un producto, ¿qué sería? Microeconómico. Si te digo, el Producto Nacional Bruto en el Perú, ¿ahí qué sería? Se ha reducido en un 2%. Ahí sí sería un fenómeno macroeconómico. ¿Ok? Entonces, profe, ¿por qué motivo es importante analizar ello? Porque acá, en base a la macroeconomía y a la microeconomía, vamos a dar la solución. A ver, yo quiero que tú entiendas. Cuando te sientes mal, vas al médico. Y el médico, para que te dé una receta, ¿qué hace primero? Te manda a sacarte, ¿qué? Unos análisis. Y los análisis van a ser muestras de cómo realmente te sientes o cómo te encuentras. Entonces la economía se lo... profe, y una vez que llevo los análisis al médico, ¿qué pasa? Me va a dar una receta, me va a dar las indicaciones para que yo pueda mejorar mi salud. Igualmente la economía. La economía, ¿cuál viene a ser? Profe, vamos a sacar los análisis de la realidad económica. ¿A través de qué? A través de la economía descriptiva. Una vez que ya tengo los resultados de ello, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo al médico, que es la teoría económica que me va a plantear la descripción, la explicación y qué es lo que debo hacer. ¿Me dejo entender? Pregunta, ¿de quién depende que siga los lineamientos que me da el médico para que yo mejore? ¿De quién depende? Del paciente, ¿sí o no? ¿Y qué hace el paciente? Él es el que decide si hace o no hace caso las indicaciones médicas. Mejor dicho, si me puedo yo mismo autorregular. En cuestiones económicas, pasemos este ejemplo a cuestiones económicas. ¿Cuál sería? En este caso sería la economía normativa. ¿Por qué motivo? Porque ya sé la realidad, cómo se encuentra el país, ya sé la solución que me está brindando la teoría económica, entonces hay que ponerlo en práctica. Pero para ello tomamos conjunto de conocimientos donde da cuenta de los juicios de valor, opiniones o ética, por lo cual deben modificar la realidad y los medios para intervenir en ella. Se relaciona la economía normativa con la frase de lo que debería ser. Y es ahí donde se establecen las políticas económicas, que son instrumentos de acción aplicadas por el gobierno para conducir la economía de un país en determinado periodo de tiempo. No puede estar desligada de la teoría económica, no puede estar desligada. Desarrollar las teorías económicas generan políticas económicas, ¿no? Y es ahí donde se establecen las políticas económicas a corto plazo para alcanzar un bienestar y a largo plazo para alcanzar un desarrollo económico. ¿Cuál es el objetivo central? El mejoramiento del nivel de la vida de la sociedad. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Excelente. Edwin me dice, profe, ¿cuáles son los padres de la micro y la macro? Excelente, Edwin. La microeconomía va a ser desarrollada bajo los lineamientos ¿de quién? De la escuela neoclásica, donde aparece el gran Alfred Marshall. Mientras que la macroeconomía ya viene a ser un análisis posterior a la gran crisis económica del crack del 29, donde surgen los ideales de John Maynard Keynes, ¿no? ¿Por qué? Porque John Maynard Keynes hace una obra que se llama Teoría General de los Precios, ¿no? El ingreso y todo. Entonces, cuando ya viene un aspecto general, aparece la macroeconomía. Padre de la micro, o el mejor representante de la microeconomía, Alfred Marshall, y de la macroeconomía, John Maynard Keynes, Edwin. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos entonces. En este caso, vamos a ver acá, ¿no? Un ejemplo de la economía normativa, lo que debería ser. ¿Se debe eliminar el gasto en programas sociales? ¿Ustedes qué creen? Debemos quitar la beca 18, pensión 65, Cuna Más, y todo el bono del agro, el bono de la sequía, el bono del gas a base del consumo de la electricidad. ¿Todo eso tenemos que quitar? ¿Mm? ¿O es una manera como solucionar el problema de la limitación de ingresos económicos que hay en la familia? ¿El Perú debe comprar más armamento en este momento? Hay que comprar más bombas lacrimógenas, hay que comprar más varas, más patrulleros para que cuando haya manifestaciones podamos paralizar todo eso. ¿Cuál es la decisión entonces? Te das cuenta. Entonces ahí tenemos que ver qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál sería lo mejor?
Y hoy en día los programas sociales son una manera de cómo calmar, digamos, las limitaciones económicas que tienen las personas. Es una manera más fácil y rápida de llevarle ¿qué? De llevarles ingresos a las personas que no lo requieren. ¿Podrá haber tela de juicio? Por supuesto. Podrá haber personas que dicen que los programas sociales realmente es un gasto inútil porque las personas se dedican solamente a esperar el bono o el apoyo económico y no generan ninguna producción. Puede haber también unos lineamientos así. ¿Ok? Pero en algunos casos hay programas sociales muy importantes y muy buenos que brindan la facilidad de igualdad de oportunidades para todos, para toda una población. Entonces, es ahí donde la política económica entra a tallar, donde los gobernantes llegan y se basan sus ideas bajo la realidad económica en cómo solucionar los problemas. Por lo cual hay una política monetaria que viene a ser la producción de monedas, política fiscal, por el cambio de lo que viene a ser el tipo de cambio económico en nuestro país y política cambiaria para el valor de la relación de nuestra moneda con el extranjero. ¿Ok? Entonces, profe, ya hemos visto rápidamente que la economía es el estudio, perdón, es la administración adecuada de los recursos limitados ante las necesidades que ilimitadas. Y por lo cual, ¿qué viene a ser una necesidad, muchachos? Rápidamente puedo decir que es una sensación de carencia que puede ser física, psicológica, social o individual que tienen todos los seres humanos, independientemente de su raza, cultura, condición económica, etc. Pero antes de seguir con el otro punto, vamos rápidamente ya avanzando nuestro material. Perdón, chicos, creo que por acá lo tenía. Uy, déjame ver. Sí, perdón. Mil disculpas. Creo que ahora sí. Ya, vamos a ver si lo puedo compartir rápidamente el material. Ahora sí. A ver, vamos a ver si por acá está el material. Para ir avanzando de acuerdo a los temas que vamos desarrollando. ¿Ok? A ver, acá tenemos la economía. A ver. Primeramente, se puede apreciar bien, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todo va acá? Excelente. A ver, pregunta número 1. ¿Qué me dice la pregunta número 1? La economía, al tener como objeto de estudio la conducta económica del hombre, se considera como, a ver quién me dice, ¿pueden apreciar el material? Sí, ¿no? Ciencia formal, una ciencia fáctica, una ciencia natural, una ciencia social o una ciencia exacta. ¿Qué será? Profe, usted me dijo claramente que se basa en el desarrollo del análisis de la persona y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque establece las necesidades de una persona en su entorno social. Entonces, prácticamente tenemos que hablar que la economía se establece como el desarrollo de una ciencia social. La primera pregunta, la respuesta es dedito. Vamos con la segunda pregunta. La escuela dirigida por el filósofo alemán Karl Marx, un gran pensador. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la gran obra del gran filósofo alemán Karl Marx? La obra más destacada, más importante de este gran pensador, Karl Marx, que desarrolló los ideales del socialismo. ¿Alguna idea de los señores que están en línea el día de hoy? Claro, ¿no? Por ahí la gran obra de Carlitos Marx es el Capital. ¿Ok? El Capital. Sostiene que la economía tiene como objeto de estudio, si hemos hablado nosotros que el objeto de estudio de la economía, según el aspecto neoclásico, no liberal, es el estudio de la actividad económica del hombre. Carlos Marx, que desarrolló un concepto más que todo socialista, ¿no? Él establecía que para la producción o para la satisfacción de necesidades, se va a requerir de ¿qué? Se va a requerir de dos fuerzas. Uno, que es la fuerza humana, el trabajador, al cual Carlos Marx le llamaba el proletariado, que es el dueño de la mano de obra, pero va a requerir relacionarse ¿con quién? Con otra persona. ¿Con quién? Con el capitalista, que es el dueño de las unidades de producción, es el dueño de la fábrica, las herramientas, los insumos. Entonces, van a haber dos personas. Una persona que es dueño de la unidad de producción y otra persona que es dueño, excelente. Por ahí Vanessa me responde y dice, profe, es el burgués, la famosa burguesía, ¿no? El capitalista.
Y en el otro lado tenemos ¿a quién? Al proletariado, el trabajador, ¿no? Entonces, entre ellos va a haber una lucha. ¿Por qué? Porque el empresario, capital, burgués, siempre va a querer tener, ¿qué? Mayores ganancias, explotando ¿a quién? Al trabajador. Y el trabajador va a luchar, ¿por qué? Para poder obtener mayor ingreso de su trabajo. Y es ahí donde se establece un enfrentamiento. Pero Carlos Marx decía que no debe haber un enfrentamiento, ¿no? Bueno, siempre va a haber una lucha social, pero en base a ello se tiene que buscar una manera adecuada de tener una buena relación social para producir, ¿no? Entonces, para la escuela socialista de Carlos Marx, la economía tiene como objeto de estudio, ¿qué cosa? Encontrar las mejores relaciones de qué? Sociales de producción. ¿Entre quién? Entre el trabajador y el capitalista. ¿Me dejó entender? Ese es el objeto de estudio de la economía para la escuela socialista, dirigida por Karl Marx. Entonces, en ese análisis que te he hecho, ¿cuál sería que se ha realizado? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 2, señores, señoritas? El objeto de estudio de la economía para la escuela dirigida por Carlos Marx, ¿cuál sería? Alcanzar o encontrar las mejores actividad económica del hombre. No, ese es de la escuela liberal, económica, neoclásica. El proceso económico, tampoco. La vida económica, menos. La ley socioeconómica, no, sino las relaciones sociales de producción. Muy bien, para los que están respondiendo, la respuesta de la pregunta 2 sería alternativa dedito. ¿Ok? Pregunta 3. La escuela neoclásica, que se basa en los análisis que hemos desarrollado en la clase, en contraposición a Carlos Marx, sostiene que la economía debe estudiar ¿qué cosa? Ahora sí, dímelo. ¿Cuál es? ¿Las relaciones sociales de producción? No, esa es la escuela de Marx. La escuela neoclásica, ¿qué diría? En contraposición a Carlos Marx. Lo que hemos mencionado en el concepto. Claro, excelente. Ahora sí ya todos tomaron idea. ¿La actividad económica de quién? La actividad económica del hombre. Excelente. Pregunta 4. No es un fin práctico de la economía. A ver, hacer la teoría es buscar la solución, buscar el análisis, describir la realidad. Pero lo práctico, ¿qué sería? Lo práctico, ¿qué sería? ¿Lograr qué cosa? Lograr un objetivo, poner tácitamente una solución, ¿no? Ejemplo, no es un fin práctico de la economía. Ejemplo, lo teórico es estudiar, analizar, comprobar, brindar una solución. Lo práctico es que se ha obtenido algo. Entonces, en base a ello, no es un fin práctico. ¿Lograr el bienestar general será un fin práctico o no? Por supuesto. ¿Promover las exportaciones será un fin práctico o no? Claro, promover las exportaciones es un fin práctico, que vendamos más al extranjero. ¿Reducir el desempleo es un fin práctico o no? Por supuesto, eso viene a ser un fin práctico. Se ha reducido en un 13% el desempleo. Qué lindo sería en nuestro país. ¿Incrementar la producción sería un fin práctico? También. Estudiar, analizar, ¿eso sería práctico o sería teórico? Claro, rápidamente podría decir que es un fin teórico de la economía. ¿Ok? Entonces la respuesta de la pregunta 4, ¿cuál sería? Enano. 5. La obra cumbre del economista escocés Adam Smith fue publicada en, lo mencioné cuando hablamos de ello. Claro, profe, en 1776, ¿no? Por ahí se relaciona con una fecha muy importante también. ¿Cuál sería? Los amantes de la historia universal. La declaración del Acta de la Independencia de los Estados de las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? 4 de julio de 1776 también. Muy bien. El mundo estaba cambiando en esos años. La ciencia económica se divide en... Ah, profe, me están preguntando por la ciencia económica. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se divide la 6? Vamos. En economía y economía política. Ciencia económica. Política económica y economía política. Microeconomía y macroeconomía. O economía positiva y normativa. Fue lo primero que te hice recordar cuando te hablé de la división de la economía. Y veo que algunos están fallando, ¿eh? Así que no, por favor, no puedes hacer eso.
Una cosa viene a ser la ciencia económica, te dije, y otra cosa viene a ser la teoría económica. La respuesta de las 6, ¿cuál es? Ahora sí ya veo que ya se dieron cuenta, la mayoría. La respuesta de la ciencia económica sería la economía positiva y normativa. Ah, acá está la otra pregunta. 7. La teoría económica para un adecuado estudio de la realidad económica se divide, ahora sí dímelo. La teoría económica, me estás hablando, profe, de la teoría económica. Ah, muy bien. La teoría económica se divide en la microeconomía y macroeconomía. La respuesta a la pregunta 7 sería alternativa de cito. ¿Ok? 8. Se ocupa fundamentalmente de las cantidades globales. Así, los elementos básicos de análisis son la producción total, el nivel global de empleo y el ingreso nacional. ¿Eso qué sería? Teoría económica, teoría macroeconómica, política económica, teoría microeconómica o economía positiva. ¿Cuál sería la respuesta de la 8? Claro, profe, me han dicho cantidades globales de arranque, la respuesta ¿cuál sería? La teoría macroeconómica. Pregunta 9. Se ocupa de la determinación de los niveles de producción a nivel de empresas e industrias para cada actividad, así como también la utilización de los diversos factores de producción. ¿Qué será eso? Teoría económica, macroeconomía, política económica, microeconomía o economía política. ¿Qué piensan ustedes? Claro, la respuesta ¿cuál sería? Microeconomía. Pregunta 10. La macroeconomía moderna tiene sus antecedentes en el pensamiento de ¿quién? Ah, por ahí me preguntó un muchacho quién es el padre de la macroeconomía y de la microeconomía, y le respondí. La macroeconomía, sus antecedentes en ¿quién sería? ¿En Adam Smith, Francis Krasny, David Ricardo, Karl Marx o John Keynes? ¿Qué mencioné yo? John Maynard Keynes. La respuesta de la 10 sería enanito. Uy, y ahora tenemos preguntas del siguiente temita que son las necesidades. Hasta el momento, ¿algún problemita? ¿Alguna duda? Creo que no, todos estamos bien. Esto fue la base de lo que se estableció en lo que hemos compartido con ustedes en lo que viene a ser la clase de economía. Pero, sin embargo, seguimos porque ahora sí analizamos rápidamente lo que viene a ser las necesidades. Necesidades viene a ser principalmente, quiero que tú lo entiendas rápidamente, una sensación de carencia o insuficiencia que va a generar un desequilibrio psicofisiológico en el ser humano, una sensación de apetencia, una incomodidad, por lo cual el hombre va a realizar una actividad para satisfacerla. Entonces, es una sensación de carencia que puede ser física y también psicológica. ¿Eh? Física porque fisiológica, ¿no? Ir al baño, dormir, rascarte, no sé, tener calor, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Pero también puede ser algo psicológico. De repente estar enamorado, querer tener amor, o pensar que si no me pongo o compro tal marca me siento mal. Esas son carencias que psicológicas. También pueden ser de aspecto social, para la mejora de una población. No hay iluminación en la noche en el barrio, no hay mucha seguridad, es un aspecto social. O también puede ser individual, ¿no? Que tienen todos los seres humanos independientemente de la raza, cultura, condición económica, etcétera. Todos contamos con diferentes, ¿qué? Necesidades. Que no haya agua ni desagüe en tu barrio, ¿será una necesidad individual o social? Habla, ¿qué me dices? ¿Individual o social? Que en tu barrio, en tu zona, en tu urbanización, en tu asentamiento humano, en tu zona, en tu, en tu gueto, en tu favela, no haya saneamiento, ni agua ni luz. Perdón, ni agua ni desagüe. ¿Esa es una necesidad social o individual? Claro, plenamente social. Una necesidad colectiva. ¿Me dejo entender? Pero que tú tengas sed es una necesidad social o individual, plenamente. A ver, rápidamente. Claro, ahí analizaríamos que es un aspecto individual. Por lo cual, tomar agua o tomar un vaso de agua sería satisfacer la necesidad psicológica o fisiológica. Psicológica o fisiológica. Tomar un vaso de agua para satisfacer la sed.
¿Sería una necesidad, satisfacer una necesidad psicológica o fisiológica? A ver, rápidamente. Fisiológica, ¿no? Pero yo quiero que el agua que estoy tomando sea de la marca Evian, que una botellita pequeña me cuesta más o menos unos 15 soles. ¿Eso es algo fisiológico o psicológico? ¿Es una necesidad psicológica o fisiológica ya? Tengo sed, pero tiene que ser agua Evian. Eso ya viene a ser un aspecto psicológico, de necesidad psicológica. Entonces, quiero que entiendan este punto. ¿Por qué? Porque a veces las preguntitas se relacionan con ello, ¿no? Te dicen, ¿no? Tengo sed, por lo cual yo requiero que el agua que yo quiero tomar sea de tal marca. Eso ya viene a ser un aspecto psicológico o fisiológico, una carencia de aspecto psicológico o de un aspecto fisiológico. Entonces, ahí tenemos que estar atentos cuando la universidad nos haga las preguntitas para enfocarnos cuál sería la solución más asertiva en base a lo que estamos aprendiendo esta mañana. Asimismo, las necesidades son económicas cuando hacemos uso de bienes y servicios escasos para su satisfacción. ¿No? Hay necesidades económicas, la necesidad es la sensación de vacío, apetencia que el hombre experimenta, y toda necesidad va unida al deseo de satisfacerla. Si hay una necesidad, va a haber una sensación de ¿qué? De satisfacerla. Por eso también que tenemos que dividir lo que es un deseo y lo que es una necesidad. La necesidad es una sensación de carencia. El deseo es cuando materializamos algo que va a satisfacer nuestra necesidad. A ver, si yo te digo, tengo hambre, ¿es una necesidad o un deseo? Pregunta para ustedes. Tengo hambre. ¿Necesidad o deseo? Es necesidad, plenamente. Pero si digo, tengo hambre, quiero pizza, ¿la pizza qué sería? ¿Necesidad o deseo? Ese es deseo. ¿Por qué? Porque ya se materializó en mi mente. Muy bien. ¿Cuáles son las fases para el proceso de la satisfacción? Primero, una sensación de carencia, es una sensación penosa, que algo me falta. ¿Para qué? Para que después venga el deseo, que es la representación mental de lo que yo voy a requerir para satisfacer esa carencia. Por lo tanto, tiene que venir, ¿qué cosa? Un esfuerzo, que puede ser físico-mental, para poder alcanzar lo que uno desea. Asimismo, para así, cuando ya tenga ya lo que yo he deseado, para que yo pueda, cuando yo esté gozando de lo que requiero, ahí se me va a dar la satisfacción, que consiste en utilizar o el consumo de un bien deseado. Ejemplo, en este momento, ¿cuál es su necesidad de ustedes? Estudiar. ¿Cuál es su deseo? Estar en la universidad. Por lo tanto, ¿qué están ustedes haciendo ahorita? Díganme, ¿en qué fase están? En el esfuerzo. Y cuando salga su nombre en la lista de ingresantes y ¿qué vas a sentir ahí? Están en el esfuerzo, pero cuando tu nombre salga en la lista que ingresó a la universidad en la carrera que tú has escogido, ¿qué vas a sentir en esos minutos, en esos segundos? Ah, vas a conseguir la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? En poder conseguir o utilizar lo que tú has deseado. No hay mayor, digamos, felicidad que alcanzar un objetivo, algo en lo cual tú te has esforzado. Te lo digo y siempre viene a mi mente el momento en que ingresé a la universidad, y tus profesores también lo podrán vivir, y también tú lo vas a vivir cuando vas a ingresar a la universidad en base a este esfuerzo y la dedicación. ¿Por qué? Porque no solamente es tu esfuerzo, sino también el esfuerzo y los deseos también de toda tu familia. ¿Me dejo entender? Entonces, logra satisfacción no solamente en tu persona, sino también en todas las personas que se involucran con tus estudios. Pero después de la satisfacción, ¿qué viene? Otra necesidad. Porque qué lindo, ingresó a la universidad, pero ¿qué va a pasar después? Dígame, ¿va a tener la necesidad de qué? De estudiar 5 años o 6, depende de la carrera. ¿Y cuál viene a ser el deseo? Culminar la carrera universitaria, por lo cual el esfuerzo son 6 años o 5 años. Y cuando logres obtener tu título profesional, ¿ahí qué vas a alcanzar? Otra vez, dímelo. La satisfacción, profe. Pero después que sales de la universidad y de tu ceremonia, viene otra necesidad. ¿Cuál será? Buscar chamba, deseo, entrar a tal empresa, me esfuerzo, tienes que ir a buscar trabajo todos los días. Y cuando entras a trabajar, ¿qué consigues? La satisfacción. Otra vez.
Después, la necesidad. Oye, ¿sabes qué? Quiero comprar mi casa, quiero tener mi familia, etcétera. Entonces, como dice por ahí tu compañero, ¿no? Perdón, la señorita Brisek, se repetiría el ciclo de nuevo en el proceso de la satisfacción. Y es así como se va repitiendo constantemente. ¿Ok? ¿Todos me entendieron? Sí, excelente. Muy bien, pero también tenemos que ver las características o leyes de la necesidad. Y disculpen, tal vez que vamos un poco rápido porque es una clase de repaso, chicos, ¿ah? Características o leyes de las necesidades. ¿Qué podemos decir? Que las necesidades son ilimitadas en número. Constantemente siguen apareciendo y surgiendo nuevas necesidades. Imagínate tú, ¿no? Anteriormente bastaba con saber escribir y leer adecuadamente o tener una bonita caligrafía para que las personas te entiendan, porque todo era entregar un documento hecho a mano, ¿no? Saber cómo es la parte de una carta, todo. Pero hoy en día ya cambió de eso y en estos momentos para poder comunicarte requieres de qué? De tener conexión a internet, a redes sociales, saber algo de tecnología. ¿Por qué? Porque eso es la figura que las necesidades van estableciéndose. Hasta para trabajar, lo mínimo que tiene que tener usted, ¿qué cosa es hoy en día? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener usted para comunicarse con un grupo de trabajo, con unos amigos? Hasta tu abuelita ya tiene qué cosa. ¿Conexión en qué? En el WhatsApp, ¿no? Tiene también su correo, ¿qué? Su correo electrónico. A cualquier lugar aparte de tu DNI, ¿qué te piden? Tu teléfono y también, ¿qué cosa? Tu correo. Porque a través de tu correo electrónico ahora te notifican. Antes te mandaban el recibo de luz, el recibo de agua, el recibo de teléfono. ¿A través de qué? A través de un documento. Hoy en día ya te lo mandan a través de qué? Del correo electrónico. Y es por eso que tienes que constantemente estar revisándolo. Y entonces ahí nos damos cuenta que las necesidades son ilimitadas en número, constantemente van surgiendo, surgiendo y surgiendo, constantemente. ¿Ok? Entonces hablamos la ley de la infinitud. Siempre van a haber nuevas necesidades. Y eso tú lo entenderás porque cada temporada de verano, cada temporada de invierno, salen nuevos modelos de vestimenta, nuevos modelos de celulares, nuevos modelos de autos y cada vez se generan mayor necesidad. Limitadas en capacidad, si bien nosotros tenemos una necesidad, va a llegar un punto de saturación. ¿Qué significa? Que va a llegar un punto en que ya no vamos a querer lo que hemos deseado, pero solamente por un periodo de tiempo. ¿Esto quién nos habló? El señor Gossen, con su principio de saturación. A medida que satisface la necesidad con el bien deseado, esta tiende a desaparecer, pero solamente en un periodo de tiempo. En este momento estarás con un hambre tremendo, wow, mamá, quiero un desayuno, quiero desayuno, y cuando ya te sirven tu plato de Quaker, ¿no? Tu plato sopero de Quaker, junto con tus 4 panes, y una vez que comienzas a comer tus panes, te das cuenta que esa necesidad de hambre que tenías, ¿qué sucedió? ¿Comenzó a qué? A disminuir y desaparece, ¿no? Claro, el ejemplo, muy bien, Vanessa, el ejemplo es el del vasito de agua, ¿no? Cuando tú tienes sed, a medida que vas tomando el agua, la necesidad para satisfacer, perdón, la situación de desaparecer esa necesidad va descendiendo. Tomas un vaso de agua, baja la sed. Tomas otro vaso más, disminuye. Tomas otro más, como que no quieres, tomas la mitad, ¿por qué? Porque la sensación ya desapareció. Llegó a un punto de ¿qué? De saturación, ¿ok? Eso significa que nosotros tenemos una limitación en la capacidad a la hora de satisfacer una necesidad. También hablamos nosotros de qué? Hablamos de que las necesidades son complementarias, ¿no? ¿Por qué motivo podemos decir que son complementarias? Porque para satisfacer una necesidad se requieren de otras necesidades que surgen al momento de querer satisfacerlas. A ver, quiero jugar fútbol hoy día, quiero jugar fútbol. Bacán, profe, vamos a jugar fútbol, pero ¿qué necesito en ese momento? Zapatillas, short, polos, pelota, un lugar donde jugar y aparte necesito amigos, ¿no? Para poder jugar fútbol. Una necesidad generó ¿qué? Otras necesidades. Las necesidades, ¿cómo son? Complementarias. Quiero lavarme los dientes. ¿Qué necesito? Dígame, ¿qué necesito? Cepillo y también ¿qué? Pasta dental y un poco de agua. Una necesidad genera ¿qué? Otras necesidades. Son concurrentes porque aparecen en el mismo momento y yo tengo que tomar en cuenta la premiación o la prioridad. Ejemplo, tengo dinero para invitar a mi enamorada al cine. Ya viene el 14 de febrero. Perdón, tengo dinero para invitar a mi enamorada a salir a pasear, o el 14 de febrero. Pero ¿a dónde la llevo? ¿Al cine o al teatro?
Me gustaría llevarlo a los dos lugares, pero sin embargo no tengo suficiente dinero para llevarlo a los dos. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué te parecería a ti? Lo más importante. Entonces ahí tienes que analizar qué sería más interesante. ¿El cine, una película o una obra teatral? Eso ya va a depender de qué. Va a depender de la persona, la señorita con la cual tú sales, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que las necesidades pueden aparecer en el mismo momento, pero uno toma la decisión. Entonces decimos que las necesidades son concurrentes en estas circunstancias. A ver, te llega el recibo de internet y te llega el recibo de agua. Si no pagas el agua, te la cortan. Y si no pagas el internet, te lo cortan. ¿Qué pagaría usted? Pregunta, ¿qué pagaría usted? Ah, ya ves, por ahí me dicen de frente, profe, el recibo de agua, ¿no? El internet, aunque sea ya robo wifi de mi vecino, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque es una necesidad primordial tener agua en la familia, en la casa, para bañarse, ahora con el calor y para alimentarnos, ¿no? Entonces ahí a veces llegan en un momento, wow, las necesidades, porque son concurrentes. Asimismo, las necesidades son sustituibles, puedes satisfacer las necesidades de diferentes maneras. Si quieres trasladarte a un lugar, puedes ir caminando, en bicicleta, en vehículo o en bus. O sea, de una manera u otra puedes satisfacer su necesidad, son sustituibles. Si tienes sed, puedes tomar un vaso de agua, una gaseosa, un refresco, etc. Asimismo, tienden a fijarse, ¿por qué motivo? Porque se hacen hábitos, se hacen costumbre en base al uso y la costumbre social que se establece en una familia o en una sociedad, ¿no? Ejemplo, si tú ves que a todas las personas para la misa van con saco y corbata, y tú también vas con saco y corbata, y a tus hijos también desde pequeños los pones saco y corbata para ir a misa, entonces, ¿qué va a pasar? Se hace una costumbre, ¿ok? Y entonces todos cuando van a ir a misa, tu familia van a ir con saco y corbata. La hora de almorzar también se hace una costumbre. Los domingos pueden hacer a las 5 de la tarde, otros días puede ser a la 1 de la tarde, o de repente también se hace una costumbre que cuando se almuerza en la casa, uno está por la sala, el otro está por su cuarto, el otro está comiendo en la cocina. Se hace una costumbre, todo ello. Fumar, beber, se hace una costumbre. Asimismo, las necesidades también varían en intensidad, significa que de acuerdo al momento, de acuerdo al motivo, de acuerdo a la publicidad, se establece la función de ser más primordial, ¿no? ¿Como cuáles? Ejemplo, tomar café es en el verano, mientras que de repente tomar un frappuccino que hace Starbucks es tomar café es en el invierno, mil disculpas, mientras que tomar un café frappuccino es en el verano. Comprarte una casaca, ¿en qué temporada lo hará? ¿Lo hará en la temporada de verano o en la temporada de invierno? Ah, profe, será en la temporada de verano, ¿no? O en la de invierno. En la de invierno, profe. Pero si usted en este momento decide viajar a Puno o decide viajar a las zonas altitudinales de nuestro país, ¿qué llevaría? ¿Ropa de verano o ropa de invierno? En este momento. Profe, tendría que ponerme mi manta, mis abrigos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los pisos altitudinales que tenemos en nuestro país, si bien en la costa está haciendo un fuerte calor, en las zonas altitudinales de nuestro país, las zonas más elevadas, está lloviendo, está haciendo mucho frío, ¿no? La variabilidad de climas que tenemos en nuestro país. Entonces, yo te pregunto, si voy a una boda, ¿voy con jeans y zapatillas o voy con un terno? Pregunta, ¿tu hermana se va a casar? ¿Voy con leggings? ¿La señorita va con leggings? ¿Va con sus chanclas? ¿O va con un vestidito, con tacos, bien maquillada, elegante? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al momento, al lugar. ¿Me dejo entender? Entonces, en esa figura varían en intensidad. Progresión creciente es que cuando también tienes un bien, tú deseas si tienes el deseo de obtener, usar o gozar una mayor cantidad de bienes indefinidos. Si tienes una casa, puedes comprar más, puedes tener otro carro, etc. Asimismo, clasificamos las necesidades de acuerdo de la manera más usual como necesidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué significa una necesidad primaria? Es la necesidad que tiene que satisfacer sí o sí. ¿Por qué? Porque es una prioridad, es un análisis natural, es un análisis biológico. Pues se llaman necesidades vitales. Ejemplo, tienen que satisfacer la alimentación, el vestido, la vivienda y dormir, porque si no pone en peligro su propia existencia. Y después hablamos de necesidades secundarias, porque también son de manera complementaria.
¿Qué significa esto? Que si no la satisface, no hay ningún problema, no va a poner en peligro su existencia, pero sin embargo, satisfacerlas le va a dar cierto desarrollo social. A ver, un ejemplo. ¿Qué pasa si usted no estudia? ¿Va a poner en peligro su existencia? ¿Va a morir si no estudia? No, para nada. Va a seguir viviendo. Pero ser profesional, ¿a usted qué le daría? ¿Cierto reconocimiento qué? Social. Saber bailar. Si no sabes bailar, ¿pones en peligro tu existencia? No, para nada. Pero sin embargo, saber bailar ciertas danzas o saber bailar dentro de un grupo de amigos te va a generar cierto reconocimiento. Por eso un ejemplo de necesidades secundarias sería el estudio, la diversión, la recreación, la cultura, el ahorro, etcétera. Mientras que en base a ello también hay unas necesidades suntuarias o superfluas, también que se establecen en base del desarrollo de la satisfacción del ego, ¿no? Y donde uno quiere generar una distinción económica de otras personas que se basa en el lujo, ¿no? Ejemplo, tener joyas, tener autos de lujo, tener yates, viajar al extranjero por diversión. Eso es una necesidad suntuaria o superflua, principalmente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver tres tipos de necesidades que es la clasificación más usual: primaria, secundaria y terciaria. Pero también hablamos de la famosa pirámide de Maslow, porque la universidad también lo ha tomado en cuenta en algunos exámenes de admisión, y vemos las necesidades de autorrealización, necesidades de autoestima, necesidades sociales, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas, que es una pirámide que según Maslow la persona va desarrollando. La base de esta pirámide que tiene que solucionar usted es las necesidades fisiológicas o básicas, que se basa en la alimentación, mantenimiento de salud, principalmente a las necesidades corporales, indispensables como respirar, alimentarse, dormirse y abrigarse. Eso tiene que satisfacer necesidades fisiológicas, sí o sí. Posteriormente ya vienen las necesidades sociales, que son las que se facilita para la interacción entre personas, como tener amistades, lograr aceptación, estimación de los demás y ocupar un lugar importante en la comunidad. Claro, tenemos necesidades sociales, queremos ser reconocidos, tener amigos, salir a reunirte, aunque ahora, bueno, si eres emo, no va contigo, ¿no? Pero de todas maneras. Después tenemos las necesidades de seguridad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de seguridad? La necesidad de seguridad principalmente es cuando ayudas a las personas a sentirse protegidos, le brindas a la familia, a los amigos, la policía, entre otros. Es un desarrollo ya plenamente afectivo, de sensación, donde ya va a haber una intimidad sexual porque ya va a haber una descendencia, ¿no? Tener una pareja estable, una necesidad de seguridad. Después ya viene la necesidad de reconocimiento por la cual tus esfuerzos son las que fortalecen la autoimagen y la autoestima, por ejemplo, recibir felicitaciones, ganar un premio, recibir un saludo, un buen trato, un reconocimiento por parte de los demás. Y finalmente ya tenemos un desarrollo potencial que es la autorrealización, que corresponde a aquellos que buscan sentirse bien o, bueno, hacen sentir bien a las personas con las que hacen, por ejemplo, destacarse en la práctica de algún deporte, pintar un cuadro, escribir una historia o sencillamente desempeñar bien su trabajo. Ejemplo, Messi, ¿qué necesidad ha logrado satisfacer? Messi, Cristiano Ronaldo, que cuando hacen algo, las demás personas sienten una satisfacción. Dígame usted, ¿la necesidad de qué? La necesidad de auto realización. Buscan hacer sentir bien a las personas con lo que hacen. ¿Me dejo entender o no? Cuando Messi mete un gol, se esfuerza para meter goles, ya ganó varias Champions, pero se está esforzando para ganar otra Champions más. ¿Por qué? Porque él tiene una necesidad de autorrealización. Todo lo que él hace, o destaque en lo que hace, va a hacer sentir bien a las demás personas. Esa ya es una necesidad de autorrealización, seguir manteniéndose. Necesidad de reconocimiento, que tú logres, digamos, fortalecer tu imagen y tu autoestima. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que no todos pueden llegar a la necesidad de autorrealización. Es un proceso. Que con lo que tú haces, los demás se sientan bien. ¡Wow! O sea, ya son personas que ya tienen, digamos, cierto desarrollo dentro de la sociedad. Muy bien. Entonces, rápidamente, ahora sí, vamos a vamos a responder, perdón, las preguntitas que seguía en hilación. Estamos en la pregunta 11, muchachos. A ver. Pregunta 11. No refleja una característica de las necesidades humanas. ¿Son limitadas en capacidad? Sí. ¿Son sustituibles? Por supuesto. ¿Son concurrentes? También. ¿Son complementarias? Sí. ¿Son ilimitadas en número? También.
Ya, vamos a poner una alternativa acá, muchachos. La alternativa F, todas las anteriores, ¿ok? Todas las anteriores son las características de las necesidades, ¿ok? Vamos con la pregunta 12. La alimentación, la vivienda y el vestido constituyen denominadas necesidades. Alimentación, vivienda y vestido, ¿qué serán? ¿Secundarias, colectivas, suntuarias, vitales o generales? Claro, la respuesta sería la alternativa E, serían necesidades vitales. 13. Señale el orden correcto del proceso de satisfacción. Tenemos la sensación, el deseo, la satisfacción, la sensación, el deseo, el esfuerzo, el deseo, la sensación, el esfuerzo, satisfacción, o sensación, deseo, esfuerzo y satisfacción. O sensación, deseo, satisfacción y esfuerzo. ¿Cuál es la respuesta? La 13 sería dedito. 14. ¿Con cuál de los siguientes nombres se le conoce las necesidades generales? A las necesidades generales también se le conoce como complementarias o secundarias. 15. ¿Cuál ha sido el criterio para la clasificación de las necesidades en primarias, secundarias y suntuarias? ¿Por qué podemos clasificar en primarias, secundarias y terciarias? O suntuarias, perdón. La respuesta de la 15, ¿cuál sería, señores, señoritas? ¿Cuál es el criterio? En necesidades vitales, necesidades generales, necesidades de lujo, suntuarios. Claro, sería la prioridad. Excelente. 16. Para priorizar una necesidad, el consumidor debe considerar ¿qué cosa? Si tú tienes una necesidad, ¿qué es lo que vas a priorizar? Dígame, ¿qué va a priorizar usted? ¿Ah? Tengo una necesidad. ¿Puedo comprar todo? No, tengo que priorizar ¿qué cosa? Los ingresos y la crisis, los ingresos y sus gustos, los precios y sus ingresos, la inflación y la publicidad y sus gustos. La respuesta sería, profe, los precios y los ingresos. Los precios y los ingresos. ¿No? Excelente. 17. El deseo por aquel recurso decrece a medida que satisface su necesidad de ir consumiendo este. ¿Quién me habló de esto? ¿La ley de qué? ¿La ley de qué, chicos? ¿La ley de quién? ¿La ley de quién? Dígamelo, por favor. La 17. Sería muy bien, Aarón, muy bien, Vanessa. La ley de Gosen, muy bien, Ani. Excelente. Dice 18. Si una persona va a jugar fútbol necesita implementos deportivos, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque las necesidades, ¿cómo son? Se pueden sustituir, son complementarias, son importantes, tienen un límite de satisfacción. ¿Cuál sería la respuesta del 18, chicos? La 18. Vamos, vamos. Claro, profe, las necesidades son complementarias. Muy bien, excelente, futuro cachimbo. 19. La educación, la atención médica, el transporte son ejemplos de necesidades. Atención médica, la educación, el transporte son necesidades generales. Excelente, muy bien. 20. Es aquel objeto capaz de satisfacer por lo menos una necesidad. ¿Cuál es el objeto capaz de satisfacer una necesidad mínimo? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un bien. Es el conjunto de bienes a los cuales no les afecta la ley de la demanda. Mira, cuando los precios suben, ¿qué va a pasar? ¿Tú vas a comprar más o vas a comprar menos? Pregunta para ustedes. Profe, voy a comprar menos. Pero hay ciertos productos que a pesar de que suben sus precios, la gente consume igual. O deja de consumir otros para seguir consumiendo ellos. ¿No? A eso se le llama los famosos bienes Giffen. Bienes Giffen. ¿Ok? Un bien Giffen es un bien de bajo, digamos, de consumo normal, que a pesar de que suba su precio, la gente ¿qué hace? Sigue comprando. ¿No? Ante ello, yo te pregunto, si sube la tarifa de agua, ¿tu mamá qué va a hacer? ¿Va a pagar el recibo o va a dejar de comprar, va a dejar de pagar el recibo? Excelente, Edwin me dice como el agua. Va a tener que pagar nomás, ¿no? Entonces, a pesar de que suba su precio, la gente sigue consumiendo. Bien, Giffen. Los bienes económicos de acuerdo a su significación jurídica. De acuerdo a su clasificación jurídica, podemos tener bienes que, bienes que se pueden desplazar a cualquier lugar y bienes que se mantienen fijos. Entonces tenemos lo que se denomina los bienes muebles y los bienes inmuebles. Bienes muebles que se mantienen fijos en un solo sitio y los bienes inmuebles que se pueden trasladar de un lugar a otro. La respuesta de la 22, ¿cuál sería? La C. ¿Ok? Señale cuál alternativa corresponde a un bien de capital. ¿Qué será un bien de capital? A ver, está fácil. La 23, ¿cuál sería la respuesta? Claro, profe, la maquinaria. Mayormente los bienes de capital son consumidos por las empresas.
mientras que los bienes de consumo son consumidos directamente por las familias. 24, es todo aquello capaz de satisfacer por lo menos una necesidad. Ya, esa respuesta, no la dudemos más, serían los bienes. 25, si es cierto que todo bien económico tiene un valor de uso, no todo lo que tiene valor de uso es bien económico. Un buen ejemplo de esta afirmación que es, a ver, si un bien económico tiene un valor de uso, no todo bien, dice, no, económico, perdón, no todo bien es un bien, no todo lo que tiene valor de uso es un bien económico. ¿Cuál sería la respuesta? El aire, pues chicos, el aire natural. ¿Tiene un valor de uso? Sí, pero ¿alguien te cobra? ¿Alguien lo ha producido? No, para nada. Entonces, tiene valor de uso, pero no es un bien económico. ¿Qué tipo de bien sería? El aire natural. Sería un bien libre o bien natural. 26. Son aquellos bienes que poseen valor de uso y valor de cambio. Han sido creados por el hombre con esfuerzo y sacrificio. ¿Qué tipo de bienes serían ya? Se ha sido generado por el hombre. Bien libre, bien mueble, bien mixto, bien humano o bien económico. La respuesta de la pregunta 26 sería, es un bien económico. Así de fácil. Y la 27, los bienes económicos de acuerdo a su naturaleza se dividen ¿en qué? De acuerdo a su naturaleza. Pueden ser bienes que se pueden tocar o no se pueden tocar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tangibles y no tangibles. O mejor dicho, materiales e inmateriales. Son bienes materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, de acuerdo a su naturaleza, por lo cual la respuesta a la pregunta 27 sería avioncito. Y 28 son aquellos bienes que pueden ser reemplazados por el consumo de otro bien similar. Los que tienen demanda rival, ¿qué serían? Bienes sustitutos. Excelente, Edwin. 29, es el bien cuyo consumo depende del consumo de otro bien. Ejemplo, si compro un cepillo, ¿qué necesito? Pasta dental, ¿no? Si compro una cocina, ¿qué necesito? Un balón de gas. Si compro un control remoto, necesito las baterías para el control remoto. Entonces, ¿qué son? Bienes complementarios. Y la pregunta 30 y final, son bienes que aún les falta un proceso para que se encuentren en condiciones de satisfacer necesidades. Ejemplo, son esos bienes que si bien se han sido elaborados, todavía falta un procesito. ¿Cómo se llama eso? Bienes a los famosos insumos. Son los insumos, ejemplo, la harina, el cuero, la leche. ¿Qué puede ser? Bien de consumo, bien satisfaciente, inmaterial, fungible o presatisfaciente. ¿El cuero qué será? ¿Presatisfaciente o de consumo? ¿La madera qué será? ¿De consumo o presatisfaciente? Se denomina bienes presatisfacientes. ¿Por qué? Porque todavía falta elaborar un proceso más para que las personas puedan consumirlas. Muchísimas gracias, muchachos. Realmente ha sido una mañana muy productiva. Han estado participando constantemente y me alegra mucho ese apoyo que ustedes hacen para que la clase sea más dinámica. No les quito más tiempo. Muchísimas gracias, profesor José. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Y por favor, sigan repasando.